El hombre que solucionó la vida. Hay un momento en la vida en el que algo parece estar fuera de lugar, como si el mundo a tu alrededor girara a un ritmo que no tiene sentido. Es como si todos siguieran un guión invisible, cumpliendo órdenes sin cuestionar. Pero tú, tal vez hayas notado que hay algo más, algo que los demás parecen ignorar. Esa inquietud no es un error, no es un defecto. Es un llamado, una señal de que tu mente se niega a aceptar la superficialidad y busca algo más allá de lo que le han enseñado. No todos lo perciben, pocos se cuestionan, pero aquellos que lo hacen, esos son los que realmente despiertan. Desde pequeños, la sociedad nos entrega un mapa de lo que debemos hacer: estudiar, trabajar, casarnos, comprar una casa, jubilarnos, y fin. Pero ¿qué pasa si ese camino no es suficiente? ¿Y si hay algo más allá de esa línea recta que todos siguen sin dudar? Muchas personas pasan la vida sintiendo un vacío inexplicable, sin entender nunca la razón. ¿Lo has sentido alguna vez? Esa sensación de que algo no está bien, pero sin poder señalar exactamente qué es. Pues debes saber que eso no significa que haya algo mal en ti. En realidad, significa que estás despertando. La mayoría de las personas viven en piloto automático, sin cuestionar sus propias decisiones, sin preguntarse si realmente son felices. Si ya lo has notado, felicidades. Eso significa que tu conciencia no se conforma con respuestas predefinidas. Pero tener esa percepción no es fácil. El despertar trae consigo un peso, el peso de la responsabilidad. Porque, al ver más allá de la ilusión, ya no hay forma de esconderse detrás de excusas. A partir del momento en que se percibe la verdad, solo queda una opción: fingir que no la viste o enfrentar la realidad. ¿Qué separa a quienes despiertan de aquellos que siguen dormidos? Sencillo, la disposición de enfrentar la verdad, incluso cuando incomoda. Y, seamos sinceros, la verdad siempre incomoda. Por eso tantos prefieren ignorarla, seguir la corriente, obedecer las reglas invisibles que les impusieron sin que siquiera se dieran cuenta. Pero si has llegado hasta aquí, si ya te has dado cuenta de que algo está mal, entonces ya diste el primer paso. ¿Qué viene después? La búsqueda, el deseo de comprender, de explorar, de desafiar las ideas que antes parecían absolutas. Tal vez hayas notado que las conversaciones superficiales ya no te interesan tanto, que los viejos hábitos que antes parecían normales ahora se sienten vacíos, que sientes la necesidad de algo más profundo, algo que realmente tenga sentido. Esto sucede porque, cuando la mente despierta, aquello que antes pasaba desapercibido se vuelve evidente. Y ahí surge la verdadera pregunta: ¿qué hacer con esta nueva percepción? ¿Ignorarla y seguir fingiendo que todo está bien? ¿O seguir adelante, aunque no tengas todas las respuestas? No esperes que todos comprendan lo que estás experimentando. La mayoría de las personas no están listas para ver lo que tú ya has visto. Y está bien. Eso no significa que debas seguir solo, pero sí que no todos estarán dispuestos a caminar a tu lado. Y ese puede ser uno de los mayores desafíos del despertar: darte cuenta de que el camino de la verdad puede ser solitario. Pero, al mismo tiempo, es un camino de libertad, porque deja de estar guiado por expectativas externas y comienza a ser conducido por algo mucho más auténtico. Y si sientes miedo, si por un momento piensas que quizás sería más fácil cerrar los ojos y volver a dormir, recuerda, ya has pasado el punto de no retorno. No hay forma de desaprender lo que has visto. No hay forma de fingir que la inquietud ha desaparecido. Ahora, la única salida es seguir adelante. ¿Pero hacia dónde? ¿Qué viene después del despertar? Si ver la ilusión es el primer paso, entonces la siguiente etapa es aún más desafiante: descubrir quién eres realmente. La gran ilusión, el yo que nunca fue tuyo. Desde que nacemos, nos enseñan a ser quienes nunca fuimos. La escuela nos moldea para obedecer, la familia impone expectativas, la sociedad establece reglas invisibles. Y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en personajes de una obra en la que nunca elegimos actuar. Nos ponemos la máscara que nos dan, seguimos el guión que nos entregan, y un día, sin previo aviso, nos miramos al espejo y nos preguntamos: ¿quién soy yo realmente? La mayoría nunca se hace esta pregunta. Simplemente sigue, sin cuestionar, sin percibir que su propia identidad puede no haber sido elegida, sino impuesta. Carl Jung llamaba a esta máscara persona, un personaje creado para adaptarse al mundo. Y el problema no está en usarla, sino en confundirla con la propia esencia. Después de todo, ¿cuántas decisiones realmente parten de nosotros? La carrera que elegimos, el trabajo que aceptamos, las relaciones en las que nos involucramos. ¿Realmente fueron elecciones libres, o fueron influenciadas por el miedo a decepcionar, a no pertenecer,
a no ser aceptado? Lo más aterrador es que, cuando se vive demasiado tiempo atrapado en la persona, el verdadero yo comienza a desaparecer, asfixiado por las expectativas de los demás. ¿Y cómo reconocer si esto está ocurriendo? Sencillo, la vida empieza a sentirse como una carga. Los lunes son insoportables, las conversaciones parecen vacías, las risas ya no tienen gracia. Algo dentro de ti grita por un cambio, pero al mismo tiempo, algo también teme lo que eso significa. Porque deshacerse de la persona exige valentía. Significa admitir que muchas de las elecciones hechas hasta ahora no fueron realmente tuyas. Y la mayoría de las personas no están listas para enfrentar esta verdad. Así que siguen fingiendo, arrastrándose por la vida, esperando que algún día la incomodidad simplemente desaparezca. Pero no desaparece. Al contrario, crece. Con cada día que pasa, con cada sonrisa forzada, con cada noche en la que el sueño no llega porque algo está inquieto por dentro. Y entonces surge el dilema, seguir fingiendo o finalmente enfrentar la verdad. Es un camino sin retorno. Una vez que se percibe la ilusión, ya no hay forma de esconderse de ella. Pero hay un problema. Si toda la vida ha sido moldeada para complacer a los demás, ¿cómo empezar a descubrir lo que realmente tiene sentido? ¿Cómo separar lo que fue impuesto de lo que es genuino? El primer paso es empezar a observarse. Prestar atención a las pequeñas reacciones del día a día. ¿Qué momentos traen paz? ¿Qué causa incomodidad? ¿Qué tipo de conversación hace brillar los ojos y cuáles parecen puro tedio? Son pistas, fragmentos del verdadero yo tratando de emerger. Y, por más simple que parezca, este ejercicio puede ser perturbador, porque puede revelar que mucho de lo que te rodea ya no tiene sentido. Y entonces viene la pregunta que pocos se atreven a responder. ¿Estás dispuesto a dejar ir la persona para encontrarte a ti mismo? Si la respuesta es sí, prepárate, porque abandonar la persona es perder una parte de ti. Es renunciar a certezas, es desapegarse de etiquetas, es aceptar que algunas personas no reconocerán la nueva versión que está surgiendo. Pero también es la única forma de experimentar algo que pocos conocen, la libertad. No la libertad superficial de poder hacer lo que quieras, sino la verdadera, la que viene desde adentro, la que permite ser quien eres sin necesidad de validación. Y si todo esto parece intenso, es porque lo es. Pero hay algo aún más aterrador que enfrentar este camino. Nunca comenzarlo. Porque quien no asume su propio yo está condenado a vivir para satisfacer a los demás. Y esa quizás sea la mayor prisión de todas. Pero antes de salir destruyendo las cadenas, hay un detalle crucial que debes comprender. Esta prisión no es solo externa. También está dentro de ti. Porque, además de la persona, hay algo aún más profundo que nos mantiene estancados. El peso de las expectativas, la prisión invisible. Desde pequeños, nos enseñan a complacer, a seguir reglas, a cumplir expectativas, a moldearnos según lo que los demás esperan de nosotros. Pero, en algún momento, algo empieza a pesar. La rutina se vuelve asfixiante, las elecciones dejan de tener sentido y la sensación de estar viviendo una vida que no es realmente tuya se vuelve insoportable. ¿Por qué sucede esto? Sencillo, porque pasamos más tiempo intentando encajar en lo que otros esperan de nosotros que descubriendo lo que realmente tiene sentido para nosotros. Y, sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de un sistema invisible, un conjunto de normas que jamás cuestionamos. Carl Jung llamaba a esto sombra, todo aquello que reprimimos para ser aceptados. Cada vez que nos tragamos una opinión, que aceptamos un camino que no queremos, que sonreímos cuando por dentro estamos agotados, estamos fortaleciendo esa sombra. Y el problema es que no desaparece. Se acumula, se expande y, en algún momento, empieza a cobrar su precio. Ansiedad, insatisfacción, un vacío que parece imposible de llenar. Si esto te suena familiar, es porque este proceso es más común de lo que parece. El gran problema de las expectativas externas es que son como un laberinto. Al principio, parecen un camino seguro, una dirección clara a seguir. Pero, poco a poco, los pasillos se cierran, las posibilidades disminuyen y de repente nos encontramos atrapados en un ciclo del que no sabemos cómo salir. ¿Cuántas personas permanecen en trabajos que odian solo porque les enseñaron que la estabilidad es más importante que la realización? ¿Cuántas siguen en relaciones vacías porque el miedo a la soledad parece mayor que el deseo de ser felices? La verdad es que la mayoría de las personas prefieren la prisión de lo conocido antes que la incertidumbre de la libertad. Porque salir de este ciclo requiere valentía. Significa decepcionar, cuestionar, a veces incluso perder cosas y personas en el camino. Pero, ¿cuál es el precio de no hacerlo? Una vida entera basada en el miedo a desagradar.
Una existencia moldeada por, y sí, donde cada decisión se toma no en función de lo que realmente queremos, sino de lo que otros aprobarían. Y si por un momento nos detenemos a pensar, ¿cuántas de estas expectativas realmente tienen sentido? ¿Qué tiene de aterrador tomar un camino diferente? La sociedad nos vende la idea de que solo hay una forma correcta de vivir, pero la historia está llena de personas que rompieron ese molde y encontraron algo más grande. Artistas, filósofos, inventores, todos aquellos que se atrevieron a desafiar lo normal. Por eso, fueron recordados. ¿Qué sería de la humanidad si todos simplemente siguieran el flujo sin jamás cuestionarlo? Pero claro, no es tan simple como decidir cambiar. La sombra no desaparece de un día para otro. El miedo al juicio seguirá ahí. La inseguridad seguirá susurrando que quizás sea mejor no arriesgarse. Y por eso, la primera batalla no es contra el mundo, sino contra nosotros mismos. Es necesario tener claridad sobre lo que realmente queremos, y esa es una respuesta que nadie puede darnos. La buena noticia: así como existe un peso en cargar con las expectativas de los demás, también hay un alivio gigantesco en dejarlas atrás. Y lo más interesante es que, al hacerlo, nos damos cuenta de que las consecuencias que tanto temíamos rara vez son tan terribles como imaginábamos. Las personas siguen con sus vidas, los juicios desaparecen, de repente, somos libres de seguir lo que realmente tiene sentido. Pero para eso, es necesario comprender algo esencial. La felicidad que tanto buscamos no está en las expectativas de los demás, sino en aquello que nos permitimos vivir. Y para encontrar esa felicidad, es necesario enfrentar una gran mentira que nos han contado desde siempre: el mito de la felicidad y el engaño del confort. La sociedad nos enseña que la felicidad es sinónimo de estabilidad. Nos venden la idea de que un buen empleo, una relación duradera y una cuenta bancaria llena son los pilares de una vida plena. Pero si fuera tan simple, ¿por qué tantas personas que lo tienen todo aún se sienten vacías? La verdad es que esta definición de felicidad no fue creada para satisfacer al individuo, sino para mantenerlo dentro de un sistema predecible. Después de todo, un ser humano inquieto, que busca sentido, que cuestiona, es mucho más difícil de controlar que alguien que simplemente sigue el guión sin pensar. El confort, por su parte, parece una bendición, pero puede ser la mayor trampa que existe. Cuando todo nuestro alrededor es estable, no hay razón para moverse. El problema es que estabilidad no significa realización. Muchas personas pasan años en situaciones que no las hacen felices solo porque no tienen una razón urgente para salir de ellas. Está mal, pero podría ser peor. Esa es una de las frases más peligrosas que alguien puede decirse a sí mismo. Porque, sin darse cuenta, se convierte en un mantra de acomodación, un argumento que nos convence de quedarnos en lo que, poco a poco, nos destruye. Por supuesto, el confort tiene su valor. Nadie quiere vivir en sufrimiento constante. Pero esa no es la cuestión aquí. La cuestión es que, muchas veces, el confort nos mantiene atrapados en una existencia sin evolución. Piensa en cuántas veces has postergado un cambio porque estabas lo suficientemente bien. ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque implicaban un riesgo, un esfuerzo, una incertidumbre? El miedo al cambio es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo personal. E irónicamente, es precisamente ese cambio el que podría traer una felicidad genuina. Pero hay otro problema. El mundo moderno nos ha enseñado a confundir placer con felicidad. Redes sociales, entretenimiento, consumo. Todo está diseñado para ofrecer pequeños picos de dopamina que nos dan una sensación momentánea de satisfacción. Pero al final del día, ¿qué queda? Nada más que la necesidad de más estímulos para llenar el vacío. La felicidad real no proviene de distracciones, sino de propósito. Y el propósito no es cómodo. El propósito exige esfuerzo, exige enfrentar el miedo, exige salir del piloto automático y tomar el control de la propia vida. Muchas personas se dan cuenta de esto demasiado tarde. Miran hacia atrás y ven décadas vividas en piloto automático, persiguiendo un ideal que nunca fue realmente suyo. La buena noticia: nunca es tarde para cambiar. El primer paso es simple: cuestionar. Cuestionar si lo que buscas es realmente lo que deseas o simplemente lo que te enseñaron a desear. Cuestionar si lo que tienes hoy es suficiente o si hay algo dentro de ti que pide más. No más estatus, no más bienes materiales, sino más vida, más intensidad, más autenticidad. Y si la respuesta es que falta algo, perfecto. Eso significa que aún hay tiempo, que el cambio sigue siendo posible. Pero aquí entra un punto crucial. Ese cambio no sucederá por sí solo. Nadie vendrá a tocar tu puerta ofreciéndote un nuevo camino. La responsabilidad es tuya. Y sí,
Puede dar miedo, pero también es liberador. Porque cuando te das cuenta de que el confort es una prisión disfrazada, empiezas a ver las rejas invisibles que mantienen a tantas personas estancadas. Y lo más fascinante, cuanto más te liberas, más te das cuenta de que las reglas que siempre seguiste nunca fueron absolutas. Que la vida puede vivirse de otra manera, que los límites que parecían inquebrantables eran, en realidad, solo ilusiones. Pero para llegar a este punto, es necesario estar dispuesto a enfrentar algo aún más profundo. La batalla entre quién eres y quién aprendiste a ser. La guerra interior. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Si hay un conflicto que todos enfrentamos, es el que ocurre dentro de nosotros. Durante el día, nos ponemos la máscara social, cumplimos nuestros roles, seguimos las reglas del juego. Pero, ¿y cuando estamos solos? Cuando nadie nos observa, cuando no hay expectativas que cumplir, ¿quiénes somos realmente? Carl Jung decía que cada uno de nosotros es un campo de batalla entre dos fuerzas. La persona que mostramos al mundo y la sombra que escondemos incluso de nosotros mismos. El problema es que, cuanto más negamos esa sombra, más poder le damos. La sombra no es un concepto abstracto. Está presente en la ira que reprimimos, en los deseos que fingimos no tener, en los miedos que evitamos enfrentar. Cada vez que ignoramos un pensamiento incómodo, que fingimos no sentir lo que realmente sentimos, estamos alimentando esa parte oculta. ¿Y qué sucede cuando algo es reprimido durante demasiado tiempo? En algún momento, escapa. A veces, en explosiones de ira sin sentido. Otras, en autosabotaje, procrastinación, autodestrucción. La sombra no desaparece solo porque queremos. Debe ser enfrentada. Pero, ¿por qué evitamos este enfrentamiento? Porque mirar hacia la propia oscuridad duele. Significa reconocer errores, admitir fallos, aceptar que no somos solo el lado bonito y controlado que mostramos a los demás. Y eso es difícil. Nadie quiere verse a sí mismo como envidioso, egoísta o temeroso. Pero negar estos aspectos no hace que desaparezcan, solo los vuelve más peligrosos. Jung decía que la verdadera transformación solo ocurre cuando aceptamos nuestra totalidad, cuando dejamos de fingir que somos solo luz y reconocemos que la oscuridad también es parte de nosotros. Y lo más irónico, aquello que intentamos esconder es precisamente lo que tiene el mayor potencial para liberarnos. Porque dentro de la sombra también están los deseos reprimidos, los talentos olvidados, el coraje que en algún momento dejamos atrás. Si alguna vez has sentido una incomodidad inexplicable, una sensación de estar atrapado sin saber exactamente por qué, puedes estar seguro de que la respuesta está en esa parte oculta. La pregunta es, ¿estás dispuesto a mirarla de frente? Uno de los primeros pasos para integrar la propia sombra es empezar a reconocer los detonantes. ¿Qué despierta tu irritación? ¿Qué provoca envidia? ¿Qué causa miedo? En lugar de huir de estas sensaciones, obsérvalas. Muchas veces, lo que nos molesta en los demás revela algo sobre nosotros mismos. Ese compañero que parece demasiado seguro de sí mismo, tal vez sea un reflejo de cuánto reprimimos nuestra propia confianza. Esa persona que tiene el valor de hacer lo que nosotros queremos pero no nos atrevemos, quizás está mostrando un camino que aún no hemos tenido la valentía de recorrer. La cuestión es que, mientras no enfrentemos nuestra sombra, ella nos controlará. Pero cuando empezamos a reconocerla, comenzamos a tener opciones. Podemos decidir si queremos seguir guiados por miedos inconscientes o si tomaremos el control. Esto no significa que la sombra desaparezca, sino que aprendemos a usarla a nuestro favor. Y eso lo cambia todo. Después de todo, ¿quién eres realmente? ¿Qué harías si no estuvieras preocupado por el juicio de los demás? ¿Cómo vivirías si no estuvieras cargando años de condicionamiento y represión? Estas preguntas son incómodas, pero son esenciales. Porque mientras no las respondamos, seguimos viviendo para los demás y no para nosotros mismos. La buena noticia, la sombra no es un enemigo. Al contrario, puede ser un guía. Y una vez que aprendemos a escucharla, comenzamos a entender algo fundamental. El verdadero crecimiento solo ocurre cuando tenemos el coraje de enfrentar aquello que más tememos. Y es en ese momento cuando surge el gran dilema. Ahora que ya has percibido esta guerra interna, ¿estás dispuesto a hacer algo al respecto? Porque ver es el primer paso, pero actuar requiere un nivel de valentía que pocos están dispuestos a tener. El llamado a la aventura, ¿estás listo para despertar? Reconocer la propia insatisfacción es solo el comienzo. El verdadero desafío viene después, decidir hacer algo al respecto. Y aquí es donde la mayoría fracasa. Porque darse cuenta de que algo no está bien es incómodo, pero cambiar da miedo. Cambiar significa renunciar a certezas, salir de lo conocido,
enfrentar el miedo al fracaso. Y por eso, muchos desisten antes siquiera de intentarlo. Pero la verdadera pregunta es, si la vida que llevas hoy no te satisface, ¿cuál es el costo de seguir igual? La verdad es que nadie llega donde quiere sin enfrentar resistencia. La mente inventará excusas, el mundo a tu alrededor intentará arrastrarte de vuelta. Porque cualquier cambio real amenaza el sistema establecido. Si empiezas a cuestionar, otras personas también pueden empezar a hacerlo. Y eso incomoda. El camino del despertar no es solo personal. Desafía todo lo que está a tu alrededor. ¿Te has dado cuenta de lo mucho que incomoda a la gente cuando alguien se sale del molde? Cuando alguien deja un empleo estable para seguir un sueño, cuando decide vivir de una manera diferente. Esto sucede porque, en el fondo, la libertad de uno expone la prisión del otro. Pero, ¿y tú? ¿Seguirás esperando el momento perfecto, la señal correcta, la aprobación de los demás? ¿O entenderás que la única autorización que necesitas es la tuya propia? El llamado a la aventura no llega en un momento grandioso, como en las películas. Ocurre en los detalles, en esa sensación de que podrías estar haciendo algo diferente, en la inquietud que surge cuando te das cuenta de que estás repitiendo los mismos patrones, en ese pensamiento insistente que dice, esto no puede ser todo. Y aquí hay un secreto que pocos conocen, el miedo nunca desaparece completamente. Estará ahí, incluso cuando decidas avanzar. Pero la diferencia entre quienes cambian y quienes siguen atrapados no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar a pesar de él. Carl Jung decía que aquello que más temes es exactamente dónde debes ir. Porque es ahí, en lo desconocido, donde están las respuestas que aún no has encontrado. Si esperas sentirte listo, esperarás para siempre. El momento perfecto no existe. Siempre habrá una razón para posponerlo, siempre habrá una excusa conveniente. Y mientras tanto, la vida sigue. Las oportunidades pasan, los años se acumulan, y un día puede ser demasiado tarde. Entonces, la verdadera pregunta no es cuándo empezar. La verdadera pregunta es, ¿cuántos años más estás dispuesto a desperdiciar antes de finalmente actuar? Lo que separa a quienes transforman sus vidas de quienes siguen en el mismo lugar no es talento, suerte o inteligencia. Es decisión, es compromiso y, sobre todo, es la disposición de enfrentar la incomodidad necesaria para crecer. Porque la verdad es que, en el fondo, todos saben lo que necesitan hacer. El problema nunca fue la falta de conocimiento. El problema es que saber y actuar son cosas muy diferentes. Y ahora que has llegado hasta aquí, solo queda una pregunta. ¿Volverás a la rutina de siempre o finalmente aceptarás el desafío? Porque si hay algo que la filosofía y el desarrollo personal nos enseñan, es que el mayor error que alguien puede cometer es ignorar el llamado a convertirse en quien realmente es. Pero claro, este camino no es fácil. Exige enfrentar algo que muchos evitan durante toda su vida, el caos que precede a toda gran transformación. Muchas veces buscamos soluciones a los desafíos de la vida dentro de nosotros mismos, y Carl Jung nos mostró caminos increíbles para ello. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen evitar la vida social y aún así prosperan? Schopenhauer tenía una visión profunda sobre esto, y entender su pensamiento puede transformar la forma en que ves el mundo a tu alrededor. He dejado aquí, en la pantalla final, un vídeo donde exploraremos por qué las personas inteligentes toman decisiones diferentes cuando se trata de la vida social. Quédate cerca, hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.